Buenas, profesor. El día de hoy voy a presentar el laboratorio número 1 que trata de la viscosidad. Mi nombre es el alumno Gino Eduardo Risco Francia. Bueno, para presentar el tema de la viscosidad, bueno, al manipularlo y los fluidos que encontramos en nuestra vida cotidiana, salta como curiosidad saber el porqué de sus propiedades y características, como el color, la textura, el tamaño, etcétera, ¿no? Y somos más curiosos, nos podemos preguntar sobre las propiedades, sobre todo como la densidad, la viscosidad, si el material o el objeto es compresible o no, entre otros aspectos. Bueno, en este trabajo se realizarán y vamos a analizar dos diferentes fluidos, que son el agua y el aceite vegetal. Bueno, el fin es analizar y calcular la viscosidad de estos. Bueno, la hipótesis es que cada fluido tiene diferentes características y propiedades, tanto el agua como el aceite. Estas propiedades son halladas a través de una serie de ensayos experimentales donde se muestra, por ejemplo, la viscosidad. Es de esperarse que en este caso se observe que el nivel de viscosidad del aceite vegetal sea más que el nivel de viscosidad del agua. Siempre que hemos visto el aceite es un poco más denso, ¿no? En muchas ocasiones y el agua es un poco más liviano en el tema de densidad. Bueno, gracias a estos distintos materiales, objetos que encontramos a la mano en el día a día, podemos calcular la viscosidad de ambos fluidos a través de eh, métodos experimentales, en este caso casero. El objetivo de este laboratorio es analizar los dos fluidos a través de experimentos y calcular la viscosidad de estos fluidos. Bueno, vamos a hablar un poco de la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica es una propiedad de fluidos que se caracteriza por la resistencia que posee a la fluencia del fluido por el rozamiento entre sus moléculas. Se dice que mientras la viscosidad sea mayor, más denso es el fluido. Por otra parte, mientras la viscosidad sea menor, será más fluido. Ahí está el caso entre el agua y el aceite que mencioné. Bueno, la viscosidad cinemática. Esta viscosidad es una medida de fluido que indica su resistencia interna a la fluencia actuando bajo fuerzas gravitacionales. La viscosidad cinemática no depende de las características dinámicas del fluido. El fluido newtoniano. Este es la capacidad del fluido para ser resistente al flujo. Es considerada como constante en el tiempo. Sin embargo, este fluido, esta capacidad cambia o varía como respuesta a los cambios que se presentan. Por ejemplo, la temperatura, la presión. En este experimento se usarán una esfera para calcular la viscosidad del fluido, por lo cual la fórmula para hallar la viscosidad es la siguiente. Sería la viscosidad es igual a 2 veces la gravedad por el radio de la esfera al cuadrado, sobre 9 veces la velocidad de la esfera, multiplicado por la densidad de la esfera menos la densidad del fluido. Para este caso, la gravedad utilizaremos el valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, en el siguiente cuadro vamos a mostrar los materiales que estamos empleando para este experimento. Bueno, en la esfera para este caso es eh, una esfera pequeña. Las características de esta esfera es que tiene un radio de 1 centímetro, una masa de 10 gramos y la densidad se calculó eh, hallándola en 2.387 kilogramos por metro cúbico. Acá estoy con la esfera. Bueno, también utilizamos una regla para tener la medida. Ya tengo la medida actual que va a ser 30 centímetros la altura. Bueno, ahí está la balanza que utilizamos para calcular la masa de la esfera. También tenemos ahí una jarra, cinta adhesiva, cronómetro, el agua y los dos fluidos, ¿no? El agua y el aceite vegetal. Bueno, eh, como mencioné, en primer lugar calculamos la densidad. Para este caso, para este experimento, en primer lugar vamos a considerar esto, hallar las densidades de los líquidos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el agua que tiene, aquí está ya medido, tiene un volumen de 500 mililitros, es una jarra
con medición. Y la densidad sería de 1000 kilogramos. También tengo la otra jarra que ya se ha sido calculada, donde se encuentra el aceite, tiene 500, el volumen de 500 mililitros y una densidad de 1040 kilogramos por metro cúbico. Bueno, las fórmulas para hallar la densidad de la esfera está a continuación. El radio, el volumen, todo lo hemos hallado en un cuadro de Excel que voy a mostrar a continuación. Aquí está el cuadro de Excel, donde podemos ver los cálculos, ¿no? Tanto del agua como del aceite, para hallar la densidad de cada uno, y también para hallar la densidad del radio perdón, de la esfera. Bueno, una vez teniendo esto, vamos a hacer esto, a calcular la velocidad de cómo de la esfera que cae hacia los dos fluidos. Bueno, para este caso vamos a iniciar con el agua. Bueno, continuando con el experimento, vamos a colocar el cronómetro. Ya la altura la tengo delimitada acá. Es una altura de 30 centímetros. Y vamos a calcular el tiempo en que la esfera cae al fondo del primer fluido, que es el agua en este caso, que tiene un volumen de 500 mililitros. Eso ya ha sido calculado. Bueno, entonces iniciamos. Bueno, el tiempo de esta primera caída ha sido de 40 segundos, 0.4. Vamos a calcular la segunda. Bueno, ahora tenemos 0.38. Vamos a hacerlo 4 veces. Tenemos 0.37. Y por último, 0.40. Ahora estos cálculos, bueno, ahora vamos a utilizar el fluido del aceite y vamos a también cronometrar el tiempo en el que cae. 49, 0.49, primera, 0.51. El volumen del aceite también es de 500 mililitros y su densidad es de 1040 kilogramos por metro cúbico. 0.51. 0.50. 0.50. Bueno, entonces ya con las velocidades calculadas, cronometradas, lo llevo a mi Excel para calcular la velocidad. Entonces, en el agua vamos a usar un promedio, ¿no? Entre las 4 caídas que hicimos. Bueno, vamos a tomar dos, ¿no? O el promedio de ambas. Para el primer caso, de la distancia que era de 30 centímetros, el tiempo fue de 0.39 y el otro de 0.40. Tenemos las velocidades en ambos casos. Y también del aceite, ¿no? El tiempo de 0.5 y 0.51 y con sus velocidades correspondientes. Una vez que tengamos allá las velocidades, aquí tenemos un cuadro donde están el número de veces de caída y el tiempo de caída para el agua y para el aceite. Bueno, una vez obtenido los tiempos de caída de esfera y el agua al aceite, pues procedemos a calcular las velocidades que ya las tenemos. Aquí está el cuadro de las velocidades, tanto para el agua como para el aceite.
Y para finalizar, calculamos la viscosidad de ambos líquidos. Bueno, usando la fórmula que ya ha sido mencionada, ¿no? De la viscosidad, que es 2 veces la gravedad por el radio de la esfera al cuadrado sobre 9 veces la velocidad del fluido multiplicado por la densidad de esto de la esfera menos la densidad del fluido. Listo, ahí está. En el primer caso tenemos la velocidad que era de 0,77, la que habíamos hallado, y la de 0,75 para el caso del agua. Acá tenemos la densidad la calculada de la esfera menos la densidad del fluido, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, para el primer caso tenemos un resultado de 0,39, para el segundo caso 0,40. En el caso de la viscosidad del aceite, tenemos ahí la velocidad que nos salió 0,60 y 0,59. También la densidad hallada de la esfera menos la densidad del fluido, que es 1040 kilogramos por metro cúbico. Tenemos como resultado 0,49 y 0,50. Bueno, conclusiones del experimento 1. Efectivamente se pudo observar que existen diferencias entre la viscosidad del agua y del aceite. Pues para el caso del agua, la esfera tuvo caída mucho más rápida. Sin embargo, para el caso del aceite, la caída fue más densa, demoró un poquito más de tiempo. No fue mucha la diferencia porque la esfera era, bueno, pequeña, ¿no? Y bueno, a pesar de que existen carencias de materiales profesionales y no poder asistir a laboratorios equipados, se pudo realizar un experimento exitoso en este caso de medición de la viscosidad casera, demostrando que solo basta tener materiales, fórmulas, teorías correctas para poder realizar y obtener resultados. Las bibliografías que se utilizaron fueron de García, del 2018, Fluidos Viscosos, también de Mardones y Cuantos, del Laboratorio Aplicado a Medidas de Viscosidad, y de Troyer, del 2020, la viscosidad cinemática explicada. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, profesor.